utilizado para las dos. La hemos utilizado para estas dos cuestiones, ¿no? Es decir, en su definición y en su conceptualización inicial era este medio ágil y expeditivo para la rápida y urgente tutela constitucional, y desde esta conceptualización, las normas procesales que hemos definido en esta ley que cumple años en esta oportunidad, son normas que piensan en el amparo como un medio ágil y efectivo y rápido, y esto es lo que explica la brevedad de los plazos procesales. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica y como consecuencia de la jurisprudencia, y creo que en gran medida por la inexistencia por ahí de otros caminos procesales como pueden ser las acciones colectivas que no terminan de cuajar ni de ser reglamentadas en nuestra realidad, finalmente también el amparo terminó siendo un medio genérico de tutela constitucional que ha sido utilizado un poco para casi todo, pero en este camino le rifamos y le perdimos y le hicimos perder el amparo esa naturaleza de remedio ágil y efectivo y que resolviera los casos en tiempo real y de manera oportuna. Y como se naturalizó que un amparo podía durar años, entonces le perdimos el carácter de urgente y de celeridad en el trámite que está previsto y que está previsto en la norma. Entonces, se da esta contradicción que tenemos un plazo de 5 días para contestar o de 48 horas para responder, pero en el marco de un proceso que quizás lleva 10 años de litigio, y esto claramente son absurdos que en nada contribuyen a la efectividad del mecanismo de tutela. Por supuesto que podríamos discutir años, pero en lo personal quiero decir de que me parece, y mi propuesta y mi sugerencia y mi idea, tomando lo dicho por la Corte, es que tenemos que recuperar para el amparo este concepto originario de que sea un remedio ágil y efectivo para la urgente tutela constitucional. Esto no quiere decir de que todo el otro segmento de conflictos que muchas veces ha sido tratado dentro del amparo tenga que ser abandonado. Creo que lo que sí tenemos que es tomar una decisión de tipo institucional y legal, de decir, el amparo es para esto y no para lo otro. Y tendremos que pensar en los caminos para las otras tutelas constitucionales más amplias o que requieren mayor debate. Porque lo que es indudable es que no podemos tener para dos aspectos tan diferentes la misma reglamentación procesal. Entonces, mi sugerencia, la propuesta que finalmente he volcado en este proyecto de ley, que reitero es una base de discusión, es recuperar para el amparo este carácter de remedio ágil y efectivo que esté en condiciones de dar respuesta urgente y rápida a lo que realmente requiere esa respuesta rápida. Si la cuestión puede ser y debe ser debatida con mayor profundidad o con mayor tiempo o tiene por su propia naturaleza un nivel de complejidad probatoria, pues tendremos que buscar otra vía procesal. Esto creo de alguna manera es lo que la Corte ha dicho en el fallo Cargill, donde rechazó la posibilidad de discutir en el marco de un amparo el régimen de retenciones que había planteado una empresa cerealera. Y me parece que este es un fallo bastante reciente, del año 22. Yo lo tomo, no es el único, obviamente hay decenas de jurisprudencias, pero me parece que es válido tomarlo como un señalamiento de la Corte en el sentido de que el amparo tiene que tener algunos condimentos y me parece que es necesario pensar en una ley que empiece a hacerse cargo de cuál es el elemento diferenciador que tiene el amparo. Sobre la base de esto he planteado este proyecto de ley, que esto lo voy a pasar muy rápidamente porque quiero dejar espacio a los colegas, pero utilicé esta regla de las 3 R's, que es respetar la estructura de la ley, porque es una ley que ha sido un paso importante en nuestro derecho, rescatar aquellos aspectos positivos y no controversiales que tienen, pero buscar propuestas de reforma a los temas conflictivos. Entonces, sobre la base de estas ideas y de esta conceptualización del amparo, he planteado
un proyecto de ley que se lo he compartido a Amparo, así que después se lo puede enviar a los participantes, se lo puede compartir en el chat, que en lo sustancial mantiene la regla de admisibilidad tradicional del amparo, es decir, actos que de forma actual o inminente, esto que sabemos y lo repetimos 20 veces, pero que finalmente no nos termina de resolver la cuestión, porque dentro de ese concepto sustancial entra todo. Pero estamos proponiendo incorporarle algunos recaudos que decimos que son formales, pero que en realidad terminan siendo sustanciales. Y es un recaudo de admisibilidad en la conceptualización de que el proceso, de que el caso, de que el conflicto, por su propia naturaleza, pueda ser resuelto en un plazo breve. Plazo que hemos fijado caprichosamente, y podremos discutirlo si tiene que ser más o menos, lo que lo hemos fijado como un plazo judicial de 90 días, planteando de que la apertura de un recurso de amparo debe implicar por parte de la Administración de Justicia el compromiso de resolverlo en ese plazo. Sabemos que un plazo siempre, la razonabilidad del plazo siempre está vinculada a la naturaleza del conflicto, porque se me podrá decir con toda razón de que, bueno, si se trata de un caso de medicina, de provisión de un medicamento, de realizar una intervención quirúrgica, el plazo de 90 no va a ser razonable, pero está claro que lo estamos planteando como un elemento indicativo de razonabilidad de que si yo voy a adoptar un procedimiento abreviado, tengo que tener una previsión de que ese conflicto requiere ser resuelto en un plazo breve y es posible hacerlo en un plazo breve. Esto, por supuesto, que tiene que ver con la naturaleza del conflicto, con la urgencia real de la tutela que se requiere, pero también con una evaluación anticipatoria de cuáles son las pruebas ofrecidas por la actora y si la naturaleza de esas pruebas hace posible que el conflicto sea resuelto en un plazo breve. Bueno, esto lo voy a pasar porque está pensado para una discusión más en fino de la ley. Sobre la base de esto, de esta conceptualización, de esta necesidad de anticipación, de que si le aplico el trámite de amparo a un caso, asumo el compromiso de una resolución judicial rápida, hablamos de este concepto, de este compromiso judicial, de resolución judicial en el plazo legalmente establecido. Y por supuesto, esto implica cuestiones prácticas bastante específicas. Si yo habilito un amparo, no puedo luego, es contra naturaleza del amparo que yo declare la apertura por la feria, por un amparo, y luego suspenda el trámite durante la feria. Esto el sistema nos hemos permitido esto durante muchos años. No tiene lógica que yo interrumpa un amparo por la feria. Está de hecho habilitado. Y si no, si yo tengo la posibilidad de suspender ese trámite es porque evidentemente la cuestión no tiene la urgencia que siempre hemos dicho es la justificación de apertura del amparo. Para esto, bueno, en el texto de la ley, esto ya tiene que ver por ahí con cuestiones un poco más técnicas, pero creo que a veces estos detalles nos sirven para pensar cuáles son las prácticas que nos han llevado a la desnaturalización de la vía del amparo. Hemos pensado en algunas normas asegurativas de esa celeridad. Una, por ejemplo, tiene que ver con el diferimiento del control de admisibilidad de la vía, es decir, la admisibilidad de la vía no puede ser planteada como una cuestión previa, sino que en todo caso puede ser resuelta inclusive junto con la sentencia, en la cual finalmente el juez ingresa al conocimiento del caso, hace un análisis de la cuestión y puede terminar de no resolverlo sobre la base de establecer a resultas del propio curso del proceso de amparo de que la vía no resulta suficiente para resolver el conflicto o no se dan los presupuestos y lo difiere para el juicio ordinario posterior. Y por supuesto lo que son las normas que ya nuestra ley contemplaba, pero que en la práctica muchas veces no se han cumplido. Pero finalmente también
lo hemos planteado necesariamente, y por eso hablábamos en la primera filmina de oralizar, porque creemos que a esta altura del desarrollo de nuestras instituciones no podemos permitirnos dictar nuevas legislaciones procesales que no contemplen la legislación del juicio por audiencia. Esto es un imperativo del Pacto de San José de Costa Rica, que asegura a los ciudadanos la posibilidad y el derecho de ser oídos ante el juez, y en consecuencia un trámite de amparo necesariamente va a tener que ser resuelto a través de un mecanismo de juicio por audiencia. Nosotros proponemos la realización de una audiencia, de una sola audiencia en principio, donde el Estado o el sujeto demandado eventualmente va a tener que comparecer y en el mismo marco de la audiencia contestar las pretensiones, y en el mismo marco de esa única audiencia producir ambas partes toda la prueba que sea necesaria, dando eventualmente, como suele ser de estilo, la posibilidad, ¿sí?, de alguna segunda audiencia cuando existieran alguna medida probatoria que pudiera ser necesario todavía realizar, y esto va a requerir una decisión judicial en este sentido. Hemos dejado abierto, por supuesto, la posibilidad de las medidas cautelares, ¿sí? A través también particularmente de una audiencia que puede llegar a ser bilateral o unilateral según la naturaleza de la cuestión, la posibilidad de que en la misma audiencia se disponga la ejecución de la misma a través de una medida cautelar, que esto creemos que se compadece con la naturaleza propia del amparo y del tipo de medidas que se pretenden adoptar. Un trámite de apelación también con un plazo limitado de duración. Propusimos para la apelación un plazo de 30 días a través de una audiencia de debate, es decir, sin fundamentación por escrito, sino sencillamente a través del mecanismo de una audiencia de debate directa de las controversias. Y hemos planteado también la improcedencia de cualquier tipo de recurso extraordinario respecto al amparo, difiriendo, por supuesto, la revisión de la sentencia de amparo para el juicio ordinario posterior, haciendo real y concreto aquel concepto de que el amparo solamente hace cosas juzgadas desde el punto de vista formal, pero no material. Claro que esto en la práctica terminó siendo inoponible o no practicable si yo habría también las instancias extraordinarias para la revisión del amparo. Digo, estos son sencillamente algunas ideas fuerzas que contiene el proyecto de ley. Reitero, seguramente Amparo se los va a compartir. Esto está presentado en la Cámara de Diputados de la Nación y me parece que no pretende ser una solución mágica, porque sabemos que detrás de este tipo de propuestas hay realidades judiciales que vamos a tener que contemplar necesariamente. Pero lo cierto es que el mecanismo de juicio por audiencias es el mecanismo idóneo para dar realmente celeridad a lo que es la resolución del amparo. Nos va a quedar, reitero, si restringimos, si llegáramos a coincidir en la necesidad de restringir, dicho esto entre comillas, ¿no?, el amparo a aquellos casos que realmente son los que requieren esta tutela judicial efectiva y urgente, y que tengo la posibilidad concreta de resolverlo en plazos que sean compatibles con esa urgencia, yo creo que vamos a tener como tarea pendiente buscar los caminos procesales para darle cabida a otro tipo de reclamos que también pueden tener, por supuesto, necesidad de tutela constitucional, pero que no van a tener esta necesidad de urgencia que me parece tenemos que buscar rescate, ¿sí?, la esencia del amparo. Por supuesto que lo deseable sería que pudiéramos resolver todos los casos con la mayor celeridad posible, pero como esto no siempre sucede, sí creo que el sistema le adeuda al justiciable la posibilidad de contar con un remedio procesal que realmente le asegure la posibilidad de acceso a justicia en tiempo real y de manera efectiva y oportuna. Bueno, con eso termino para que puedan los otros colegas seguir profundizando la discusión. Gracias.
Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante. A los asistentes les pido por favor que las preguntas las guardemos para el final, así le damos lugar a la doctora Milán. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de la asociación, a Patricia, la doctora Patricia Bermejo, que me cursó esta invitación, y bueno, y a todos y a los expositores desde ya, como también a todos los asistentes. Cuando ella me comentó, como les decía, que el objetivo de esta celebración era hacer hincapié en los 50 años de la legislación en la Nación, eh, bueno, yo me permití extender esta celebración a los 50 años de la ley en la provincia de Buenos Aires y brindar un panorama de la vida del amparo, ¿no? De la efectiva operatividad del amparo en la provincia de Buenos Aires, un poco también con la misma finalidad con que acá el doctor Carvajal hizo su exposición, de que el amparo cumpla verdaderamente su finalidad constitucional. Es el único remedio que está previsto, bueno, junto desde ya con otras garantías, pero remedio judicial específicamente contemplado hoy en la Constitución. Y la vida del amparo en la provincia de Buenos Aires tuvo unas circunstancias muy especiales, que a pesar de haberse dictado la ley 7166, que fue la primera y podríamos decir antecesora de la ley nacional, todavía vigente, la 16986, esa ley, bueno, la 16986 es un decreto ley, porque es del año 1966, la de la provincia es ley, es del año 1965. Esa ley primigenia, con toda la generosidad que traía, no obstante tener algunas soluciones restrictivas, tuvo una limitada operatividad, y eso es lo que quiero señalar con respecto a las circunstancias del amparo en la provincia de Buenos Aires. Esto se debió a distintas circunstancias que voy a tratar de resumir para que veamos en qué estado estamos, porque las instituciones tienen que tener su aplomadura, tienen que tener su ensayo, tienen que tener su vida efectiva para poder ir organizándose y mejorando y ubicándose tal cual están previstas, tal cual es su finalidad y el espíritu que las informa y que las crea. ¿Qué pasó con la acción de amparo en la provincia de Buenos Aires con esta operatividad? Y en esto tiene mucha importancia el tema de la competencia en materia de amparo en la provincia de Buenos Aires, que es muy diferente a lo que sucede con el principio de competencia en el orden nacional, ¿no? Con la ley 16986, como también tiene una explicación esa diferencia de competencia que seguidamente me voy a referir. Esta ley tuvo una operatividad muy limitada. El amparo realmente recién va a ver la luz muchísimos años después, porque, y voy a hacer la hincapié principalmente en la etapa constitucional, desde el año 1983, me voy a saltear unos cuantos años, pero esta ley pensada para tener una reglamentación normativa y de índole legal de lo que era la garantía constitucional pergeñada pretorianamente, se vio delimitada y restringida en función de que la Suprema Corte de Justicia, y siempre me estoy haciendo referencia al grueso de la acción de amparo, que es el amparo administrativo, es decir, es el amparo donde están en tela de juicio las cuestiones vinculadas con el ejercicio de las funciones estatales. No dejo siempre el amparo vinculado con cuestiones de otra naturaleza, ocupa un ámbito mucho menor. En esta ley se pensó el amparo con una competencia establecida para todo juez o tribunal letrado de primera instancia. Es decir, no hay una diferenciación de la competencia por razón de la materia. Pero sin embargo, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Buenos Aires, que era el único tribunal con competencia contencioso-administrativa, interpretó esa regla de competencia con el sentido de que es cualquier juez con competencia material. Es decir, utilizó la misma regla de la competencia por razón de la materia que sigue estando establecida en la Ley Nacional 16986.
Esta ley nacional tiene una justificación para determinar esta competencia por razón de la materia, porque esto funciona en el ámbito federal, donde no hay una diferenciación de zonas ni de lugares, es muy distinto a la extensión de la provincia de Buenos Aires y a la cantidad de departamentos judiciales, y por lo tanto en la provincia tiene una justificación de que sea cualquier juez de cualquier fuero, y no el juez con competencia material como la Corte de la provincia interpretó. Esto generó la siguiente circunstancia, que el único tribunal con competencia contencioso administrativa es la Suprema Corte de Justicia hasta el año 2003, en que comenzó a funcionar el fuero contencioso administrativo. Durante todo ese periodo, la Corte consideraba que la acción de amparo, entonces, en razón de la materia, era de su competencia originaria, pero como la Constitución no habilitaba la acción de amparo dentro de sus competencias originarias, ordenaba el archivo de todos los expedientes de amparo. En conjunción de estas dos doctrinas, la operatividad del amparo se vio seriamente delimitada y restringida durante muchísimos años. Es decir, teníamos una ley, teníamos el reconocimiento jurisprudencial del amparo, y sin embargo su operatividad estaba seriamente desvirtuada en la provincia de Buenos Aires por esta circunstancia. Esta situación, a pesar de que la Constitución de 1994 en la provincia de Buenos Aires y también en la Nación, por efecto también su aplicación en la provincia de Buenos Aires, establecieron el amparo en el artículo 20 de la Constitución de la provincia, el amparo está previsto de la misma forma como una garantía que puede ser deducida y planteada ante cualquier juez. Es decir, la expresión cualquier juez viene como una circunstancia de competencia, pero que tiene una fuerza vinculada con la operatividad del amparo en la provincia de Buenos Aires, que continúa la misma regla que establecía la ley 7166. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia siguió aplicando el mismo criterio de cualquier juez con competencia material y cerrando la vía del amparo porque consideraba que ningún otro tribunal que no fuera la Suprema Corte tenía competencia en materia administrativa, por lo tanto no podían tramitar los amparos ante jueces o tribunales de otros fueros. Y en su esfera de competencia, al no estar autorizada la acción de amparo por la norma constitucional que regula las competencias de la Suprema Corte, el amparo conducía al archivo de estas acciones de amparo, otra vez cerrada la jurisdicción. Esta situación tan grave en relación a la vida del amparo empezó a doblegarse un poco y a poderse superar a partir del año 2002, en que cambia la integración de la Corte y empieza a modificarse la jurisprudencia del tribunal. Por primera vez ese año empiezan a hacer aplicación operativa de la Constitución y se empiezan a radicar algunas acciones de amparo en forma originaria en la propia Suprema Corte de Justicia. Y en el año 2003, la Corte dicta un fallo importantísimo, que es el del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el 19 de marzo, que es un amparo, la primera vez que, yo creo que es uno de los fallos más importantes de la historia de la provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte, porque es un amparo institucional de carácter colectivo y que la Corte de la provincia de Buenos Aires resolvió en su competencia originaria, y donde condena a la provincia de Buenos Aires a hacer efectiva la puesta en funciones del fuero contencioso administrativo que venía demorado. Entonces, esa situación de la puesta en marcha del fuero contencioso administrativo hizo que despegara definitivamente el amparo. ¿De qué forma? De la siguiente manera: cuando empieza a funcionar el fuero a partir de la
de este fallo de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, empieza también a aplicarse un criterio diferente sobre la competencia, que es el que prevé efectivamente la Constitución. La competencia en materia de amparo, dijo la Suprema Corte en una causa Bonetti del año 2004, es la de cualquier juez de primera instancia de cualquier fuero y jurisdicción. De esta manera, recién en el año 2004 empieza a funcionar operativamente la acción de amparo y con toda su fuerza y con toda su expansión en la provincia. Y a través del fuero contencioso administrativo, de la creación del fuero contencioso administrativo, se termina superando, digamos, toda esta problemática que había acarreado una interpretación tan restrictiva de la Corte. Por lo tanto, yo compartiendo todas las consideraciones comentadas con el doctor Carvajal y viviendo la acción de amparo desde el mirador de la propia función judicial, lo que creo es que nosotros recién en estos, parecen muchos, pero no son tantos, en estos 20 años que lleva de vida el fuero contencioso administrativo y en la provincia de Buenos Aires, y que ha hecho que el amparo comenzara a funcionar en toda su extensión, se está advirtiendo ya toda esta situación que comentaba el doctor Carvajal con relación a lo que es la ordinarización del amparo. En esta situación, nosotros tenemos, por ejemplo, una ley nueva en la provincia, que es una ley que se dictó en el año 2009, que reemplaza la vieja ley 7166 con sus modificaciones, incorpora el amparo colectivo e incorpora otras cuestiones, y en estas leyes se hace una diferenciación de la competencia entre la competencia de entrada en materia de amparo, que es ante cualquier juez, por eso la Corte ha hecho una reglamentación que establece un sistema de sorteos entre todos los fueros. Esto es en la primera instancia, pero a nivel del recurso de apelación, la segunda instancia tiene carácter de especializado, es decir, la segunda instancia va al fuero contencioso administrativo cuando se trata de una cuestión vinculada con la competencia administrativa o el amparo administrativo. Esta circunstancia tiene una disfuncionalidad muy marcada, porque la cantidad de amparos que se generan en la provincia de Buenos Aires luego generan una especie de colapso a nivel de la instancia de alzada. Y sobre todo, también en muchas ocasiones, las acciones de amparo generan la intervención por vía extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia, que también es un tema que el doctor Carvajal puso acento. Por ejemplo, hoy a la mañana estaba chequeando la cantidad de acciones de amparo que hay en este momento en la Cámara Contencioso Administrativa de la Ciudad de La Plata, y son 500 acciones de amparo. El promedio de tiempo que tardan en resolverse a nivel de la alzada los recursos de apelación en materia de, pueden ser medidas cautelares, rechazos sin límites o la sentencia definitiva, es más o menos de 2 meses. Por lo tanto, coincido con la perspectiva que señalaba el doctor acerca de la necesidad de que el amparo recupere, digamos, esa función que lo justifica, que es la de tutela urgente y rápida, que evite esa ordinarización, ¿no? Pero nosotros creo que en la provincia de Buenos Aires, debido a la situación que yo les comentaba de la vida del amparo, estamos en una etapa que todavía necesitamos más tiempo de desarrollo para llegar a esa finalidad. Por ejemplo, hay distintas cuestiones que en general a nivel de la alzada, todo lo que es rechazo in limine en materia de amparo se considera bastante restrictivamente, es decir, en principio hay una
una tendencia aperturista en esta materia de amparo, salvo, no tiene tanto que ver con la necesidad de mayor debate y prueba, sino principalmente con la índole, la naturaleza de la cuestión que se está debatiendo y con la urgencia comprometida en el tema. A veces hay cuestiones que tienen cierta complejidad y sin embargo se entiende que tiene que tramitar el amparo y resolverse a través de la sentencia. Hay un criterio bastante, y yo creo que todo esto es producto de que recién en el año 2004 empezó a tener fuerza operativa verdadera la acción de amparo con toda su extensión. De manera que creo que estamos en una etapa diferente en la provincia de Buenos Aires a lo que sucede en el orden nacional. Hay una legislación nueva que es bastante efectiva a los fines de... Pero la cuestión de los plazos es ciertamente compleja y los plazos de la acción de amparo son muy difíciles de cumplir, sobre todo a nivel de los recursos de apelación, y sobre todo teniendo en consideración que en muchas ocasiones la Suprema Corte de Justicia abre la vía de los recursos extraordinarios, así que a veces son años en que está en trámite una acción de amparo. Esta es la gran dificultad que presenta esta garantía. Yo, en lo personal, debo decir que creo que la acción de amparo, y lo he dicho muchas veces cuando he tenido que intervenir en los procesos, no puede considerarse una acción de carácter excepcional y subsidiario, sino que es un remedio principal de garantía constitucional. Lo que hay que hacer es analizar exactamente su naturaleza. Es cierto que el amparo tiene como uno de sus presupuestos que no exista otra vía judicial, otra vía u otro remedio ordinario, dice la Constitución de la provincia, otro remedio ordinario idóneo para lograr el mismo efecto y que no cause, cuya utilización no cause daño, gravamen irreparable. Pero también es cierto que el remedio del amparo es una vía principal de tutela constitucional. Es la única vinculada con junto al habeas data y al habeas corpus, son las únicas que están establecidas entre los derechos en la parte dogmática de la Constitución y que su calidad y su operatividad debe ser preservada. Si las dificultades operativas del amparo, las dificultades de los plazos, por supuesto que hay que buscarlas en la legislación y también en la experiencia judicial, pero es muy difícil hacerlo a través de criterios restrictivos planteados desde la jurisprudencia. Otro problema central que trae la acción de amparo en la provincia de Buenos Aires y que me parece interesante esclarecer es el tema de las cuestiones constitucionales. Hay un principio que el amparo no procede contra leyes. Esta regla, que está establecida en el artículo 20 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, tiene un sentido y una explicación muy concreta, que es funcionar en armonía con la acción originaria de inconstitucionalidad que también está prevista en la Constitución en cabeza de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el amparo es una cuestión constitucional. Por lo tanto, las cuestiones constitucionales son inherentes a la vía del amparo. ¿Cuál es el sentido entonces de esa expresión de que el amparo no procede contra leyes? El sentido de esta expresión es que si se está cuestionando con carácter abstracto y preventivo la validez constitucional de una ley, esa pretensión es propia de la acción originaria de inconstitucionalidad. Pero en la acción de amparo, el juez del amparo tiene abierta la competencia para declarar la inconstitucionalidad de la ley en la que se funda el acto u omisión lesivos, porque eso está también previsto expresamente en el artículo 20 de la Constitución.
Entonces, si el amparo mismo es una cuestión constitucional, naturalmente la potestad de analizar la validez constitucional de la norma en que se funda el acto o la omisión lesiva es inherente al control difuso de constitucionalidad que rige en nuestro sistema. Y por lo tanto, ese enunciado según el cual el amparo no procede contra leyes, únicamente está explicando que cuando la acción es una acción que tiene por objeto solamente la declaración de inconstitucionalidad de una norma, la vía no es el amparo, sino la acción originaria de inconstitucionalidad. De manera que todo este proceso que tiene que ver con la operatividad del amparo en la provincia de Buenos Aires también implica esto que yo les comentaba del examen de admisibilidad de los presupuestos. Ya los conocemos cuáles son los presupuestos, no vamos a remarcarlos, pero este examen de los presupuestos del amparo que en el ámbito provincial, según la ley procesal, pueden sobrellevar el rechazo in limine de la acción, in limine litis, tiene que ser un examen de lo más cuidadoso, porque como explicaba el doctor, los presupuestos de admisibilidad incluso pueden ser analizados con más detalle a la hora de pronunciar sentencia, pero lo que no se puede hacer es que un juicio provisorio, inicial, y un poco desentendido de la realidad del caso, precipite un cierre de la jurisdicción amparista y esto puede provocar un mayor daño. Por eso, este es un poco el objeto este es un poco el sentido por el cual, a mi modo de ver, la acción de amparo es un remedio principal y no subsidiario de tutela constitucional. Y nosotros estamos en un estadio de una gran complejidad debido a la imposibilidad de poder sobrellevar las acciones de amparo en los tiempos procesales adecuados a lo que es un remedio rápido y expedito, tal como lo consideramos y tal como es su naturaleza procesal y su naturaleza jurídica. Es decir, hay una imposibilidad real frente al estado actual de los tribunales de la provincia de Buenos Aires de llevar adelante las acciones de amparo dentro de los plazos propios de esta jurisdicción. De este modo, desde ya que hay que buscar resortes, pero creo que estos pasan más por el tema de la cantidad de tribunales que por el tema de modificar los aspectos, por lo menos en esta provincia, de ponderación de los presupuestos de esta vía tan necesaria como lo ha demostrado, por ejemplo, en la última etapa de la pandemia, donde hemos tenido la posibilidad de resolver cuestiones de gran necesidad jurídica y de gran necesidad constitucional a través de la vía del amparo, vinculadas con el acceso a prestaciones, con las circunstancias de salud, con las circunstancias sanitarias, en fin, una gran cantidad de temas de gran importancia en esta última etapa que hemos podido vivir. De manera que estas un poco son las apreciaciones. En nuestra provincia, la operatividad del amparo real arranca con esta situación que yo les comentaba, y desde luego es digna de ser perfeccionada a través de la legislación que acompañe el verdadero sentido, el alcance, la profundidad y la necesidad de esta vía de tutela rápida, expedita y constitucional que tanto valor tiene en el Estado de Derecho. Bueno, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Muy clara la exposición y excelente paralelismo entre los dos ordenamientos. Ahora va a exponer el doctor Luis Rey Vázquez, así que le cedo la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias, Consuelo. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer poder estar también aquí compartiendo esta tarde. Agradezco la invitación a la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Y bueno, al igual que mis colegas que me precedieron,
también me ha tocado vivir el amparo en distintos lugares, ¿no? Es decir, de distintos roles dentro del ejercicio de la abogacía, porque me ha tocado ser abogado litigante particular, me ha tocado ser asesor jurídico, tanto de municipios como de la provincia, y bueno, y hace unos años que me toca ser magistrado y me toca justamente hacer el primer voto en las cuestiones de amparo que deben ser resueltas por el Superior Tribunal, ¿no? Un poco para contarles, la historia es bastante parecida a lo que relatara la doctora Milanta acerca de lo que ocurrió en nuestra provincia, porque al igual que, bueno, Nación dictó la ley en la década del 60, Corrientes dictó su ley de amparo en el año 1970, también es un decreto ley 2903, bastante parecida en su redacción con la ley nacional. Inicialmente preveía solamente contra actos de autoridad pública. Posteriormente fue objeto de una reforma y también incluyó contra actos u omisiones emanados de personas privadas. eh, y obviamente que eh, ha recibido de alguna manera un impacto con la recepción constitucional de la acción de amparo en el año 1994, ¿no? Donde claramente se estableció que en la Constitución Nacional, entre otras cosas, que no podía quedar supeditada al tránsito de vías administrativas previas. Solamente la Constitución habla de que no exista otra vía procesal más idónea o vía judicial más idónea para poder, de alguna manera, descartar la idoneidad del amparo, ¿no? El amparo ha sido muy utilizado, a mi entender, por ahí excesivamente utilizado, y esto ha llevado a como también se refería aquí, a una suerte de ordinarización del amparo. La explicación en un inicio en mi provincia puede encontrarse con lo que fue un criterio sostenido por el mismo Superior Tribunal en Corrientes hasta el año 2007, digamos, y un poquito más, pero en el año 2007 se reforma la Constitución provincial y se suprime la competencia originaria del Superior Tribunal de Justicia en materia contencioso-administrativa, ¿no? Hasta ese momento, las causas contencioso-administrativas tramitaban en instancia originaria del Superior Tribunal. Y en un fallo del año 1998, el Superior Tribunal había digamos, sentado una interpretación acerca de si el amparo era más idóneo o no que el contencioso. Y en esa oportunidad se basó en una cuestión más bien práctica, ¿no? Es decir, el Superior Tribunal es un órgano colegiado, que esto de por sí supone una mayor demora en la toma de decisión porque requiere de la deliberación y del consenso, a diferencia de lo que ocurre con la acción de amparo, que al igual que como referenciaba la doctora Milanta, en Corrientes también, de acuerdo a la ley de amparo, se puede promover ante cualquier juez o tribunal, con excepción del Superior Tribunal de Justicia, y más adelante también se estableció que tampoco se puede interponer acción de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa y Electoral. Hoy cambió la denominación, pero voy a utilizar esta denominación para ser más práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy el amparo que se plantea ante cualquier juez o tribunal reconoce como tribunal de apelación a la Cámara con competencia administrativa y electoral, y como una vía extraordinaria, digamos, en cabeza del Superior Tribunal de Justicia, extraordinaria local, ¿no? Entonces, a partir de ese caso Oliver de Lujambio, es como que el amparo, prácticamente la mayoría de las cuestiones que desde el punto de vista sustantivo se encontraban regidas por el derecho administrativo, terminaban tramitando en el fuero civil y comercial o en algún otro fuero. ¿Por qué? Porque se utilizaba la acción de amparo como canal procesal para plantear las pretensiones, ¿no?, sustantivas que en su gran mayoría se encontraban regidas por el derecho administrativo, lo cual, a mi criterio, como vamos a ver, presenta algunas aristas que son las que muchas veces por ahí no se tienen en cuenta
cuando viene una persona a plantear una acción de amparo, porque evidentemente si se está atacando un acto administrativo, hay que ver también los plazos. Si bien en la ley de amparo prevé un plazo de 15 días hábiles para interponerla desde que el acto fue dictado, o también puede ser en casos de omisión. Pero lo cierto es que muchas veces se trata de cuestiones que desde el punto de vista sustancial no, digamos, no se encuentran aptas para ser planteadas, ya sea porque el acto quedó firme o porque a lo mejor la decisión emanó de un órgano inferior dentro de la organización que carece de aptitud para obligar o no al ente público que integra, ¿no? Entonces, muchas veces el planteo del amparo se ve neutralizado porque desde el punto de vista sustantivo la cuestión traída no se encuentra apta para ser planteada por cuestiones ajenas al amparo en sí, ¿no? Evidentemente el amparo entre particulares es una cosa y otra cosa es el amparo contra actos de autoridad pública. ¿En qué sentido? En que si nosotros tenemos que hacer una rápida reseña de los principales casos de la jurisprudencia, incluso antes de la reforma del 94, hay un caso que me interesa destacar, que es el caso de Mejián contra Sofovich, muy estudiado por lo que significa la operatividad o no de los tratados y demás, pero más allá de la cuestión sustancial, la vía procesal utilizada en este caso fue la acción de amparo. Y si bien en esa oportunidad se calificó como un derecho subjetivo del actor, verdaderamente, a mi modesto entender, estamos en presencia de un verdadero derecho de incidencia colectiva, o un derecho, como la Corte lo denominó después, un derecho de incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos. ¿Por qué? Porque evidentemente el efecto de la decisión puede terminar abarcando a todos los sujetos, a todas las personas que profesan la religión católica, y al igual que en Mejián pudo haberse sentido afectado por las manifestaciones vertidas por Dalmiro Sáenz en el programa de Gerardo Sofovich, que fue lo que motivó, ¿no?, la promoción de esta acción, ¿no? Luego de la reforma constitucional, bueno, hubieron muchos casos muy interesantes también. De más está decir que la reforma constitucional erigió con una tutela preferente al medio ambiente sano, y evidentemente los amparos ambientales, con todo lo que significa la sanción de la Ley General del Ambiente y normas vinculadas y posteriores, ha hecho que verdaderamente esto amerite una consideración separada, ¿no? Pero centrándonos en lo que son las cuestiones comunes, ¿no? Pensemos un caso ocurrido en fecha relativamente reciente, ¿no? El tema impuesto a las ganancias en las jubilaciones y pensiones. Bueno, un tema que en este momento está siendo objeto de análisis y está en la discusión pública por las medidas adoptadas en general por el Congreso, pero pensemos lo que pasó con el tema de la discusión acerca de el impuesto a las ganancias en las jubilaciones y pensiones. ¿Qué dijo la Corte en un caso de Jean que se originó en mi provincia, pero que tramitó en el fuero federal? Dijo que el amparo no es una vía idónea para discutir la procedencia o no del impuesto a las ganancias en las jubilaciones y pensiones, porque es una cuestión que no es de puro derecho, sino que requiere mayor debate y prueba, porque hay que acreditar, ¿no?, o hay que probar, ¿no?, la incidencia que tiene el impuesto en la jubilación y en qué medida esto produce una detracción que compromete la integridad del haber jubilatorio de pensión, ¿no? Posteriormente, en otro caso, que fue una acción declarativa de inconstitucionalidad, el caso García del año 2019, la Corte entiende que, o da como una suerte de giro, ¿no?, entendiendo que el tema del impuesto a las ganancias ya es prácticamente acreditándose la situación de vulnerabilidad, la avanzada edad y una serie de factores, en sí misma entraña una violación a un derecho constitucional y que por lo tanto merece
digamos, ser, declarado ilegítimo, inconstitucional la aplicación de este tributo en las jubilaciones y pensiones. ¿Qué pasó después? A raíz de la decisión de García, en otro caso, Frete, también oriundo de mi provincia, la Corte entendió que en el amparo se puede discutir también el tema de impuesto a la ganancia, ¿no? O sea, terminó virando aquella posición del caso de Yen, vino el caso García, que fue una acción declarativa, ¿no? Ordinaria, y finalmente entendió que en realidad la cuestión de impuesto a las ganancias puede ser tramitada a través de la acción de amparo. Evidentemente, a través de los amparos muchas veces se incurrieron en ciertos excesos por no atender justamente la situación sustancial a la que hoy me refería hace un instante. Y voy a poner un caso también que se originó en mi provincia, pero que tramitó en la justicia federal, que es un caso Ruiz Daniel, que es una acción promovida por una persona que lo intentó como medida autosatisfactiva, ¿no? Es decir, el nombre, el rótulo que le asignó fue el de medida autosatisfactiva. ¿Cuál era el objeto? O al menos a mi criterio, ¿por qué lo habrá planteado de ese modo? Porque evidentemente estaba harto vencido el plazo para poder encararlo por vía de amparo, porque allá por finales de la primera década del siglo, 21, esta persona quiso venir a cuestionar un caso o un decreto, una resolución dictada en el año 1992, por la cual se lo había dado de baja de la aduana, ¿no? ¿Y por qué vino a plantear recién en ese momento? Porque había salido el fallo Madorrán, ¿no? El fallo Madorrán había rescatado el concepto de estabilidad en el empleo público, el derecho a no ser privado del empleo sin justa causa y demás. Entonces, evidentemente se ve que esta persona habrá dicho, bueno, voy a cuestionar aquello, pero lo hago a través de una medida autosatisfactiva. ¿Por qué? Porque los 15 días del amparo estaban vencidos. ¿Y qué dice? Dice que en realidad aquello no fue un acto, sino fue una vía de hecho. No, porque si hubiera sido un acto, el plazo es fatal, ¿no? En cambio dijo, es una vía de hecho. El juez que recibió la cuestión le dio trámite de acción de amparo, porque por cuestiones procesales, al menos en el orden federal, la medida autosatisfactiva no tiene una regulación propia. Tramitó como tal, le hicieron lugar a la acción, fue confirmada por la Cámara, y cuando llega a la Corte, Laura Monti en su dictamen, lo primero que se plantea es, ¿pero de qué estamos hablando acá? Primero, ¿es un acto o es un hecho? Y dice, esto, por más vicios que uno le pueda llegar a encontrar, es un acto administrativo. Por lo tanto, es una resolución emanada de un organismo público que podrá tener o pudo haber tenido allá algún defecto formal, pero que para uno poder alzarse o cuestionar eficazmente un acto administrativo tiene plazos, ¿no? Y es esa la oportunidad que tiene para decir algo al respecto, ¿no? Estuvo mal calificado por vía de hecho, porque evidentemente el actor puede llamarlo como quiera, pero el tribunal tiene que calificar adecuadamente el acto que se está trayendo o la conducta que se está trayendo a revisión, y evidentemente acá estábamos en presencia indudablemente de un acto administrativo. Por lo tanto, al encontrarse firme el acto administrativo, el amparo planteado, llamado como acción autosatisfactiva, como lo que se quiera llamar, es inadmisible, ¿no? Y debió ser declarado inadmisible de entrada. Pero no porque el amparo no haya sido la vía idónea, sino porque tampoco era admisible otro tipo de acción, porque el acto quedó, quedó clausurada toda posibilidad de cuestionarlo dado el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, vemos aquí cómo la cuestión sustantiva traída condiciona o limita la admisibilidad del amparo. Y muchas veces lo que sucede, y esto viene a cuento de la amplitud competencial, porque como cualquier juez de cualquier fuero o jurisdicción puede entender en amparo, muchas veces
por ahí un juez civil habituado a resolver cuestiones entre particulares, se le escapan algunas cuestiones que tienen que ver con el derecho administrativo, ¿no? O el derecho público, ¿no? Otro caso, también emblemático, también originado en mi provincia, pero tramitado en la justicia provincial y también encarado como acción, como medida autosatisfactiva, un caso Reyero, que tuve la ocasión de comentarlo, porque, a ver, falló el Superior Tribunal que yo integro, pero antes de que yo me incorpore, ¿no? Es decir, un poco antes, porque es del año 2015 el fallo del Superior Tribunal. ¿Qué pasó aquí? Vecinos de la ciudad de Paso de los Libres habían planteado una acción de amparo, o llamada como medida autosatisfactiva, ¿no? Pidiendo que se tomen medidas tendientes a solucionar el grave problema que había en la localidad en lo que era el servicio de energía eléctrica, ¿no? De distribución de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque eran constantes los cortes de energía y sobre todo en verano. Corrientes es una provincia como todas las del norte que sufrimos mucho el calor, así que imagínense lo que habrá sido, verdaderamente una situación crítica. Y entonces un juez, que encima era un juez ad hoc, porque no estaba integrado el tribunal, ordena una medida sin pedir ningún tipo de informe previo ni nada, despacha directamente una medida y le ordena a la Dirección Provincial de Energía, que es el ente autárquico encargado del servicio de distribución de energía eléctrica, que en un plazo de 60, ya no recuerdo si era 60 o 90 días, de igual manera estábamos, da lo mismo, proceda a reemplazar todo el cableado de la ciudad, ¿no? O sea, una cosa totalmente insólita, inaudita, de imposible cumplimiento, y aparte desconocedora de cómo funcionan las contrataciones estatales y cómo se en fin, era una decisión totalmente de imposible cumplimiento. ¿Qué hizo la Dirección de Energía? A medida extrema le salió con otra medida extrema, fue por un per saltum, ¿no? Que es un recurso por salto de distancia directamente al Superior Tribunal, que para casos como este está prevista la posibilidad, ¿no? Y el Superior Tribunal declaró admisible, con lo cual esto provocó la suspensión de la medida mientras se tramita el recurso, y finalmente el Superior Tribunal resuelve y, digamos, modifica sustancialmente la decisión, porque sin dejar de reconocer que había un problema, ¿no? Un problema en lo que hace a la calidad del servicio de energía eléctrica, lo que hace es, en lugar de decir en 60 días proceda a cambiar el cableado, dice en 60 días o en 90 días que el organismo presente un informe acerca del estado de situación y que establezca o demuestre cuál es el plan de obras que tiene previsto para, de alguna manera, tomar cartas en esta cuestión, ¿no? Los vecinos en cuestión fueron por vía de recurso extraordinario ante la Corte resolvió desestimar por aplicación del artículo 280, pero Rosati hizo un voto separado, de alguna manera destacando y ponderando como positiva la decisión adoptada por el Superior Tribunal, claramente mucho más mesurada y equilibrada que la decisión aquella que había adoptado ese juez de primera instancia, ¿no? Finalmente, por citar solamente otros casos así que vienen también originados en Paso de los Libres, no sé por qué da la casualidad que justo me tocaron estos, pero amparos promovidos por empleados municipales, porque como suele ocurrir muchas veces ante los cambios de gobierno, se pasa planta permanente a una gran cantidad de agentes, y obviamente el que asume se encuentra con una nómina de personas que no tenía, y esto provoca una situación con compromiso presupuestario, ¿no? ¿Qué hizo el intendente entrante? Bueno, dispuso la nulidad de todos los pases a planta, porque evidentemente no tenían previsión presupuestaria, no se habían hecho los concursos que establece la normativa vigente en la localidad, ¿no? Hay que decir y hay que reconocer que la Corte, en un caso Keck del año 2018-17, si no recuerdo,
un poquito antes, no 14, pues 17 hubo otro caso Aladín, había, digamos, consideraba ilegítima la medida similar adoptada por un municipio de Coronel Dugrati del Chaco, que había dejado sin efecto los paseaplantas de una serie de agentes municipales. Fueron el Superior Tribunal convalidó la decisión y sin embargo la Corte revocó esta decisión, ¿no? Sin embargo, en otro caso, Aladín, que era originado eh, de la municipalidad de una municipalidad de Córdoba, había de alguna manera convalidado la decisión, ¿no? O sea que es un tema muy discutido y muy polémico a nivel jurisprudencia, ¿no? Pero ¿qué pasó acá? Acá, en el caso de Corrientes, los actores optaron por promover acción de amparo, ¿no? Amparo cuestionando la decisión de dejar sin efecto el pase a planta, ¿no? En las instancias previas se hizo lugar al amparo y nosotros, cuando analizamos, lo primero que planteamos es que este también es un dato importante, ¿no? Una de las exigencias de la ley de amparo y de la Constitución misma, tanto la nacional como la provincial, es que el acto que se trae adolezca de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ¿no? Es decir, que no requiera de mayor indagación acerca de que surja patente la cuestión. Y la verdad que si uno compara la situación anterior, ¿no? Y si uno aprecia que la manera en que se produjo el ingreso, entre comillas, de estas personas, tampoco lucía como muy legítimo, ¿no? Es decir, porque justamente la normativa establecía una serie de procedimientos tendientes a la inclusión de las personas en la planta permanente del municipio. Entonces, la decisión podrá ser discutible, pero evidentemente lo que no era arbitraria o ilegítima de modo manifiesto, ¿no? Eso fue lo que resolvimos, fue toda una saga porque son como 100 causas, ¿no? Fueron a la Corte y la Corte este año, hace unos meses, desestimó todos los recursos de queja por aplicación del artículo 280 de la, que sabemos que no es como un espaldarazo, pero tampoco entendió que lo que aquí se decidió haya sido arbitrario o carente de fundamento, ¿no? Con lo cual yo creo que este también es un mensaje, porque evidentemente lo que nosotros dijimos en esta cuestión es, váyalo y discuta en un proceso ordinario, que cada situación se analice en un proceso contencioso administrativo o procesal administrativo, pero evidentemente el amparo no está para este tipo de cuestiones donde evidentemente no se aprecia con nitidez la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, ¿no? Y finalmente me gustaría decir que este año entró en vigor un nuevo Código Procesal Administrativo en Corrientes, que, entre otras cosas, flexibiliza notablemente las exigencias, ¿no? Ya sea tanto para el agotamiento de la vida administrativa como para el otorgamiento de las medidas cautelares cuando se ventilan derechos inalienables, diríamos, como pueden ser los vinculados a la salud, como pueden ser los planteados por personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, lo cual también lleva a replantear si verdaderamente hoy el amparo podría sustituir estos cauces, ¿no? Que son los cauces normales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Además de que son juzgados especializados, los que entienden en las cuestiones administrativas, entonces esto también disipa la posibilidad de que a lo mejor una persona obtiene una decisión favorable en instancias previas, pero por no atender las particularidades de las minucias propias del derecho público, se encuentre luego con una decisión adversa en las instancias superiores, ¿no? Entiendo, no obstante, que el amparo se erige como una garantía constitucional y debe ser reservada para aquellas situaciones donde verdaderamente los canales ordinarios se muestran como inidóneos, inhábiles para tutelar adecuadamente la situación, ¿no? Y donde no se requiere ni mayor debate y prueba,
¿no? Porque como dijo la Corte ya desde los casos Siricot, ¿no? La acción de amparo está pensada para una tutela efectiva de derechos más que para una ordenación o resguardo de competencias, ¿no? Es decir, evidentemente el amparo debe ser un medio apto, idóneo, pero reservado para las situaciones donde verdaderamente las vías ordinarias se muestran como insuficientes o tardías para dar una respuesta a la situación planteada. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que quería compartir con ustedes. Evidentemente, comparto también lo que decía el doctor Carabajal, en cuanto a la necesidad de que haya una ley que actualice y que de alguna manera regule claramente todas estas cuestiones, ¿no? Porque también hoy existe una gran incertidumbre producto justamente, ¿no? De la falta de una ley actualizada, ¿no? Que regule no solamente el amparo individual, sino también, en lo posible, el amparo colectivo, ¿no? Que es lo que está faltando tanto a nivel nacional como por ahí en las provincias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Clarísima y súper ilustrativa la exposición. Dejo abierto para preguntas, sea a través del micrófono o del chat. No sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta u observación. Están todos tímidos, parece. Sí, o O demasiado claro. cansados, o Eh, cansados también porque... No, lo que pasa es que hay coincidencias esenciales entre nosotros que tienen que ver con que lo principal es la operatividad del amparo, tiene que ser operativa, tiene que ser una garantía operativa. Y a partir de ahí, la experiencia nos va dando las pautas y la posibilidad, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires, desde la Constitución del 94, que estableció en el artículo 20, recién la operatividad del amparo arranca con la efectiva constitución del fuero contencioso administrativo. Entonces, esa situación es la base para que después se empiecen a perfilar cómo operan las distintas garantías y los remedios ordinarios, cómo funcionan entre sí. Y esa amalgama es la que hace de que todos querramos preservar la acción de amparo y cuando se la inicia se van dosificando, se van señalando sus contornos, sus márgenes, cuando una acción, un remedio ordinario es el adecuado. Y eso también requiere una casuística y la casuística es experiencia, es el propio funcionamiento. Sin la operatividad del amparo no podemos hablar de lo demás. Cuando es operativo, todo lo que se pone para ensalzarlo, para que funcione realmente tal y para que los otros remedios ordinarios también sean operativos, es lo que enriquece a la vida del amparo. Lo puedo decir desde una experiencia en nuestra provincia donde no tuvimos operatividad de la acción de amparo, sino hasta muy entrado el siglo XXI, por decirlo de alguna manera, porque recién cuando arrancó el fuero contencioso es donde se empezó, es gracias a una acción de amparo que la Corte tomó, que fue la primera acción de amparo originaria, colectiva, de carácter institucional y por omisión, que es ese caso Colegio de Abogados del año 2003, que arranca la cuestión. Entonces, sin la vida del amparo no podemos hablar cómo funciona, cuándo hay arbitrariedad manifiesta, cuándo es patente, etcétera, y hablar de todos los pormenores que significa. Pero ya sabemos que esa es una base de tutela constitucional. Entonces, señalar sus contornos correctamente en el funcionamiento del resto de las garantías que existen en el derecho y en las vías procesales, justamente hacia su efectividad, como tratamos de explicar todos a través de nuestras respectivas experiencias. Pero si no funciona, no podemos decir nada. Dejémoslo funcionar y a partir de ahí digamos, no, esto puede ir acá, esto puede ir allá. Y entonces el amparo va a cubrir efectivamente ese espacio de garantía expedita y rápida que está llamado a cumplir
y que cualquier juez de cualquier fuero de jurisdicción puede decir, porque para eso es el amparo, para que los jueces, es decir, a un abogado que sabe derecho pueda decir, acá hay una cosa que es manifiesta, yo no sé, no soy experto en derecho administrativo, pero esto es manifiestamente incongruente con el orden jurídico. Eso lo puede decir cualquier juez de cualquier fuero y de cualquier jurisdicción. Esa es la explicación del sentido, del contenido de la expresión constitucional. Para llegar a las conclusiones acertadas, es necesaria la casuística, es necesaria el funcionamiento, es necesaria la experimentación. Y por eso, para eso la operatividad. Yo creo que todos estamos coincidiendo, que es en la medida que el amparo se desnaturaliza, deja de funcionar como tal también. Por eso es necesario, la ley nuestra, la del año 2009, que reemplazó a esa vieja del 71-66 y que es posterior a la Constitución del 94, establece también, reglamenta el amparo colectivo, como nos decía acá el doctor que era necesario en Corrientes. Es decir, todo eso viene con el tiempo, viene con la necesidad. Acá la Corte también ha hecho reglamentos sobre procesos colectivos y demás para cubrir ese vacío, pero bueno, ahora tenemos la ley con el amparo individual y el amparo colectivo, que ciertamente el amparo colectivo tiene una fuerza, digamos, porque ya permite encontrar soluciones frente a problemas que resuelven numerosas situaciones o resuelven temas vinculados con bienes colectivos, con bienes de naturaleza colectiva. Entonces, siempre vamos a tener que seguirlo al amparo para que sea eficaz, para que sea efectivo y para que cumpla su rol constitucional. Así que me parece que en este encuentro tenemos muchas coincidencias, ¿no? Desde las distintas experiencias de los lugares que nos tocan, pero creo que hay una base de coincidencias muy, muy visible entre lo que hemos podido comentar. Así que bueno. Yo quisiera, complementando lo que decía Claudia, poner esto de alguna manera, Luis lo dijo, poner esto en el contexto general de la mayor o menor ineficacia del sistema de administración de justicia en la resolución de los conflictos. Porque lo cierto es que digamos, la época de fama o de uso abusivo inclusive del amparo tuvo que ver con momentos donde los sistemas de administración de justicia no se hacían demasiado cargo de la ineficacia y sobre todo lo que tiene que ver con los tiempos del proceso. Entonces teníamos naturalizado que un juicio ordinario podía tardar 10 o 15 años y parecía que esto estaba bien. Yo creo que en los últimos años, a raíz de la implementación fundamentalmente y la rediscusión de los modelos procesales a través de la oralidad, creo que hemos empezado a tomar conciencia de que los procesos ordinarios no pueden durar 10 o 15 años, ¿no? Sea de la naturaleza que sea, y tienen que ser resueltos también en plazo razonable. Entonces creo que si nosotros ponemos esta discusión del amparo en el marco de decir nuestros sistemas judiciales tienen que funcionar mejor, y en alguna medida creo que hemos empezado a dar esta discusión, los procesos civiles a través de los juicios por audiencias empiezan a registrar algún tipo de mejoras y de acortamientos, si bien todavía esto a veces sucede a nivel experimental, lo que señalaba Rey Vázquez respecto a flexibilizar lo que puede ser un fuero contencioso administrativo que empiece a funcionar de otra manera, donde las medidas cautelares sean admisibles, y entonces esto me va a quitar presión al amparo y va a hacer de que el amparo realmente pueda funcionar cuando se lo requiere, y que en ese caso entonces aseguremos esa tutela inmediata y efectiva frente al hecho grave. Esteban Cardillo, veo que tenés la mano levantada. Buenas tardes, sí, yo quería compartir mi experiencia. Yo vivo en Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, estudié en la Universidad Nacional de La Plata, pero me vine a vivir para acá y trabajo en un juzgado federal. Soy empleado en un juzgado federal y trabajamos con muchos amparos de salud, y es muy patente lo que manifestaban respecto de la operatividad de la norma. Nosotros hoy en día estamos usando el artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que la verdad nos ha dado, gracias sobre todo al sistema de gestión judicial, que es completamente digital, el Fuero Federal, nos ha dado una gran ventaja
¿sí? En lo que respecta al trámite de los amparos, sobre todo porque, bueno, yo digo, el artículo 14, que suele ser un problema con el PAMI, porque es el único que va por ley 16986, bueno, no lo tenemos más solución con el tema de la imposición de costas, con el tema de los efectos de la medida cautelar, pero bueno, a veces vienen los planteos de los abogados, cuando a lo mejor se reclama un reintegro y siempre tratando de poner obstáculos en ese sentido y bueno, la verdad que no, nos ha funcionado mucho usar, por lo menos contra los actos de particulares, o sea, contra las obras sociales o empresas de medicina prepaga, el 43 de la Constitución Nacional y el 321, inciso 2 del Código Procesal Civil y Comercial nuestro. Así que nada, y muy interesante la exposición. La verdad es que viene bien a actualizarse en una materia que nosotros trabajamos siempre y muchas gracias. Doctor Despoulis también tenía la mano levantada. Sí, muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerle a los tres expositores, muy claro, los tres. Pero había una consulta. Disculpe, pero se lo escucha muy, muy bajito. A ver, ahora se escucha un poco mejor. Sí, un poquito mejor. Puede ser que tenga bajo el micrófono. Bueno, toda esta tecnología todavía no la termino de manejar. Bueno, el tema, yo lo que quería plantear la consulta es, tomando en base, digamos, el planteo del doctor Carvajal de la propuesta, ¿no es cierto?, del proyecto de ley, que no lo pude leer, digamos, recién lo pasaste, Consuelo, pero después lo voy a leer, que yo creo que, bueno, que soy de la idea de que todos los cambios, digamos, que necesitamos, siempre se apunta al Poder Judicial, pero el Poder Legislativo, digamos, es el que tiene que tomar cartas en el asunto, pero bueno, es importante tratar de modificarlo. Yo lo que quería consultar en este proyecto, la determinación de una causa que pueda ser tomada como por el carácter de amparo, si eso dependería de la discrecionalidad judicial o si estaría arreglado. Esto siguiendo un poco, digamos, también lo que manifestó la doctora Milanta en cuanto que se va dando a través del paso del tiempo y como que se va acomodando con la casuística, ¿no es cierto? No sé si se pudo escuchar bien. Sí, se escuchó, Nicolás. Bueno, por supuesto que tiene que haber un análisis judicial, una decisión del juez. La ley establece parámetros generales que luego tienen que ser resueltos necesariamente por el juez. Ahora, en esto lo que yo quiero hacer hincapié es que en la práctica tiene que ser realmente una decisión del juez. Es decir, no una decisión del secretario o el empleado administrativo. ¿Se entiende? Digo, realmente una decisión jurisdiccional y una evaluación de si el caso tiene las características. El dato que señalaba Rey Vázquez en el sentido de que ese análisis de que la arbitrariedad tiene que ser manifiesta, esto tiene que ser manifiesto y tiene que surgir de la propia descripción que se realiza. El proyecto también habla, tomando, y esto es bastante controversial, pero tomando lo que ha hecho la Corte, es decir, el escrito de promoción del amparo no debería tener más de 10 páginas, porque la verdad es que si yo necesito más de 10 páginas para explicar la arbitrariedad, es porque tan arbitrario no debe ser. ¿Se entiende? Entonces, cuando tengo que explicar demasiado es porque el caso quizás tengo que ir a una vía ordinaria. Sabiendo, y por eso hablaba yo hoy de la eficacia del sistema, de que yo rechace la vía del amparo, no quiere decir de que le estoy denegando el acceso a justicia. De hecho, lo planteamos, en este proyecto está planteado que en caso de que se deniegue la vía del amparo, en la medida en que sea competente, el juez le debe dar plazo al abogado, a la parte, para reconducir la acción hacia una vía ordinaria. Entonces, de esta manera, digo, también evitamos de que el juez que no quiere tomar el caso dice, desecha la vía, ¿no? Es decir, tiene que darle la posibilidad de reconducirlo hacia un procedimiento ordinario, y de esta manera me parece que, ahora reitero, para mí el concepto central del proyecto es que haya una decisión judicial y que haya un compromiso judicial de resolver el caso en tiempo, que reitero, podemos discutir, pero que tiene que ser un tiempo breve. Porque la cuestión del plazo, la doctora Milanta decía, no se cumplen los plazos.
Y esto es cierto para los jueces, pero no es cierto para las partes, porque a las partes sí se le obligan a cumplir los plazos. Y esto termina siendo una afectación de, a veces, potencial de derecho. Pues si yo tengo que presentar en un caso complejísimo, un amparo que termina siendo un caso complejísimo, pero después resulta que tengo 24, 48, 72 horas para hacer una apelación fundamentada. Y resulta que estuve 5 años litigando y tengo que fundamentar la apelación en 3 días. Y ese plazo, los litigantes, a diferencia de los jueces, no tienen la posibilidad de no cumplir esos plazos. Entonces, digo, tiene que operar también este análisis de decir, si yo le voy a dar el trámite del amparo es porque lo voy a poder resolver. Y tiene que haber también el análisis del litigante, de decir, a ver, si yo decido plantear un amparo, es porque tengo un caso donde, además de esa arbitrariedad manifiesta, que es un requisito de la necesidad de tutela efectiva, también tengo una simplicidad probatoria que me permite resolver el caso en un plazo breve. Porque si así no fuera, si yo tengo un nivel de complejidad probatoria que no me va a posibilitar resolverlo, pues tendré que evaluar, ir a una vía ordinaria y gestionar una medida cautelar que de alguna manera morigera el riesgo potencial que estoy corriendo. Muchas gracias. Nicolás Mielnizuk tenía levantada la mano. Hola, sí, buenas tardes. Muchísimas gracias. Brevemente quería agradecer las exposiciones. Era para comentar mi experiencia. Mi perfil es netamente informático. Me uní a las exposiciones para entender la importancia del amparo como instrumento y si tiene, digamos, la importancia que tiene como instrumento en su utilización, ya que estoy realizando un trabajo, un estudio de factibilidad a fin de mejorar desde lo procedimental y desde la estandarización de tareas para poder acortar los plazos utilizando algunos modelos en la resolución y en la implementación de los amparos. Esto es un estudio de caso que estoy realizando en uno de los juzgados perteneciente al Poder Judicial de la provincia de Corrientes, pero a nivel informático, a nivel de sistema. Así que muchísimas gracias a las exposiciones y quedo a disposición. Bien, no sé si queda alguna pregunta pendiente. Creo que no. En el chat, por supuesto, hay agradecimientos y felicitaciones por las exposiciones. El doctor Carvajal compartió recién un documento. También yo puse a disposición de la Asociación Argentina de Derecho Procesal el material brindado tanto por el doctor Carvajal como por el doctor Rey Vázquez, así que quien lo desee puede solicitarlo, se los van a estar enviando, pero en caso que no lo reciban, pueden solicitarlo directamente a la ADP. Bien, si ya no queda ninguna pregunta, doctores, agradecerles nuevamente la presencia. Clarísima la exposición, clarísimos los puntos a tener en cuenta, justamente para construir a futuro, que es lo que pretendemos de la acción de amparo. Quedó también en claro que es necesaria una regulación específica y particular a fines de que evitar la ordinarización y que el amparo se convierta en un recurso más, olvidando la esencia misma del amparo. Así que muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Gracias a ustedes, un gusto. Muchas gracias a todos. Fue verdaderamente un placer compartir. Me gustó mucho estas experiencias federales que hemos tenido en este ciclo y la verdad que me voy con los conceptos ciertamente enriquecidos de las otras exposiciones, de las experiencias y de este gratísimo momento realmente que para mí fue muy, muy placentero y le agradezco mucho a los organizadores el haberme convocado y también, por supuesto, a todos los asistentes. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Comparto plenamente. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.